Vamos a esperar 5 minutitos, mientras tanto vamos charlando, 5 minutitos para que terminen de ingresar los compañeros y las compañeras. Así que, bueno, espero que anden bien. eh, Espero que anden bien, que hayan leído mucho, que hayan trabajado mucho en el práctico. ¿Qué, qué cuentan del práctico? ¿Cómo les va con el práctico? Me parece que no han leído mucho. ¿Mm? No han leído nada. Del teórico tampoco. A ver el chat. Eh, ¿Hay fecha de parcial? Miren, probablemente la fecha de parcial se pase para después de los turnos de examen de julio. Eh, Después de los turnos de examen de julio, cuando empecemos la clase, no la primera clase, sino la segunda semana después del comienzo de clase. De manera que la primera clase ustedes pueden ir a hacer consulta. Si van leyendo, van estudiando, eh, va a haber, va a haber clase de consulta la primera semana. De óptica no hicimos tantos ejercicios. A ver, acá. Tanto ejercicio por algunos paros feriados que hubo. Pero el profe me dijo que sí hicieron muchos ejercicios de óptica. Y mira, Lucas me pregunta si sería hasta la unidad 5 o 6. Depende de lo que podamos ver, depende de lo que podamos ir avanzando. ¿Sí? Lo que sí va a ser un examen, la parte teórica va a ser de múltiple opción. No va a haber desarrollo en este caso, ¿no es cierto? Dadas las circunstancias del año, cómo se ha presentado. ¿Sí? Eh, bueno, perfecto. Agustín me pregunta si podría preguntarle al profe de práctico si puede subir ejercitaciones, porque dijo que ya las publicó y no están, me parece. Bueno, escúchame, Agustín, antes que terminemos la clase, yo no les quiero quitar mucho tiempo. Elegí este horario porque no puedo darles en el horario de clase, yo les voy comentando, no les puedo dar en el horario de clase, dado que ustedes están en la facultad y no se van a poder conectar. Si ustedes quieren proponer otro horario que no les afecte el desarrollo normal de las clases, bueno, ustedes por favor me escriben por WhatsApp o me escriben a través del aula virtual. ¿Sí? Si ustedes se ponen de acuerdo y me dicen, profe, mire, este horario nos conviene, no nos perjudica a nadie, y bueno, hacemos aunque más no sea una hora de clase, como para ir avanzando de a poquito hasta que pueda volver a la facultad. Sí, esto fue medio así, medio rápido, ni siquiera les pude comentar que tenía una cirugía en vista, ¿no? Nada. Así que pido disculpas, pero se dio todo así, todo tan rápido. De un miércoles para un lunes, no lo pude ver. Así que, bueno, nada. Vamos acomodando a los horarios, me voy acomodando a los horarios de ustedes. ¿Sí? Avísenme, por favor. Acá con respecto a Agustín, que te decía que vos me preguntabas si había subido ejercitaciones. Antes de terminar la clase, si me tenés paciencia, entro al aula virtual para ver si hay algo y te comento si ha puesto en algún lugar o capaz que el profe lo ha puesto pero no está visible. ¿Sí? Dale, dale. No, ahora lo vemos. Bueno, siempre espero 5 minutitos, no sé cómo estamos con el tiempo, espero 5 minutitos. Ya pasaron los 5 minutos.
para que puedan entrar la mayor cantidad de alumnos. Con esto yo quiero darle una mano simplemente, no quiero eh, interferir en sus actividades, ¿no? Pero bueno, ustedes me van diciendo si les sirve o no les sirve. Voy a apagar la cámara y vamos a ver este PowerPoint que yo se los envié a ustedes, ¿sí? Que se llama Cinemática de la Partícula. Cualquier cosa, ustedes tienen ahí incluso eh, para levantar la mano, ahí hay fíjense que hay un icono donde ustedes pueden levantar la mano o activar, simplemente activar el micrófono, ¿sí? Para hacer Profe, consulta. disculpe, Sí. ¿dónde está eso de cinemática de la partícula? Porque no lo encuentro en los apuntes. A ver, veamos, En notas esperamos de un poquito. clase. Déjame, dame un minuto, ya te digo. Bueno, Ya que estamos, vemos si el profe le subió la ejercitación. Bueno, esta es el aula virtual de ustedes, ¿verdad? Acá donde ustedes la ven en el aula virtual, ¿verdad? sí, sí, así se Ok, ve. ahí es donde está Zoom y acá dice notas de clase. Notas de Ah, clase, ahí dice y, cinemática. ok, sí, sí, tengo abierto eso. Y también tiene fundamentos de la dinámica que yo les puse por las dudas, tenían ganas de ir leyendo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Y vamos a ver más abajo si el profe no ha publicado nada. Ya le voy a hacer recordar. Acá tienen consideraciones generales. Ustedes saben que por el chat me pueden escribir. En el chat me pueden escribir acá, puede ser por privada. Me pueden escribir a través del mail, ¿sí? Acá en consideraciones generales yo les he puesto acá el mail de la Facu, perdón, ese no es el mail de la Facu, pero es el del mail de Gmail, que es el que más uso yo, ¿sí? Entonces ustedes ahí me ponen, me escriben, me preguntan, me dicen, me cuentan, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, perfecto, Gracias, profe. de nada. Eh, con respecto a lo que me preguntabas, ya me olvidé el nombre, Lucas creo que era, no, Agustín. Con respecto al práctico, Agustín no ha subido nada. Ya me voy a comunicar esta tarde con Sebastián, con el ingeniero Valdivieso, para que les comparta a ustedes. Bueno, ¿les parece que hagamos rápidamente una horita más o menos? ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Profe. Acá, Bueno, profe. ¿sí? Le escucho. ¿Seguimos? Bueno, esta es la unidad número 3, cinemática del punto, ¿sí? Cinemática del punto. Los voy a silenciar de nuevo, pero bueno, ya saben que lo pueden activar.
Cinemática de la partícula, dice. Cinemática del punto, sistemas de referencia, vector posición, vector velocidad, aceleración, movimiento rectilíneo, gráfica, movimiento curvilíneo, aceleración normal y tangencial, tiro oblicuo, movimiento circular y movimiento relativo. Esto es lo que me pide la unidad número 3. Seguramente en esta unidad algunas ecuaciones ustedes ya han trabajado en el cursillo de ingreso, así que no van a notar nada raro. Pero sí vamos a hacer la interpretación geométrica de esas cantidades que ustedes, de esas magnitudes que han visto en el cursillo de ingreso. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá está el temario de la unidad y abajo es de donde se ha sacado toda la información que yo tengo acá en el PDF. ¿Sí? Ya. Acá nosotros, antes que nada, tenemos que ver los tipos de movimiento. ¿Sí? Los tipos de movimiento son de traslación, de rotación y vibración. En principio, nosotros vamos a abordar, a ver si puedo anotar acá. Dame un minuto. Tipos de movimientos, traslación, rotación y vibración. En una primera instancia nosotros vamos a ver los de traslación. ¿Qué sería el caso de traslación? En el caso de traslación, fíjense, un automóvil que viaja en una autopista es un ejemplo de movimiento de traslación. ¿Qué sería el movimiento de rotación? El giro de la Tierra a través de su eje es un ejemplo de movimiento rotacional, ¿no es cierto? Y vibración sería el movimiento de ida y vuelta de un péndulo, es un ejemplo de movimiento vibratorio. Una oscilación en torno a una posición de equilibrio. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es vamos a abordar el movimiento de traslación. Nosotros acá tenemos, como decíamos, el movimiento traslacional. ¿Sí? Vamos a empezar con el concepto de cinemática, que ustedes ya lo saben. ¿Sí? El movimiento es, ¿qué es la cinemática? Es la parte de la física que describe el movimiento de un objeto mientras se ignoran todas las interacciones con agentes externos. Es decir, que pueden causar o modificar dicho movimiento. Es decir, lo que hace acá la cinemática es describir el movimiento sin importar quién lo produce. ¿Estamos? ¿Y a qué le llamamos movimiento? Bueno, el movimiento es el cambio continuo de posición de un objeto en el transcurso del tiempo. Ahí vamos a ver qué es la posición. Nosotros, para estudiar la cinemática, analizamos el modelo de la partícula. ¿Qué significa el modelo de la partícula? Que a un objeto lo modelizamos como si fuese una partícula, algo así como un punto, ¿sí? Algo sin dimensiones. Acá les puse en el estudio del movimiento traslacional, se usa el modelo de la partícula y el objeto en movimiento se describe como una partícula sin importar su tamaño. Nosotros o ustedes van a notar que en los ejercicios se habla de un avión, se habla de un tren, se habla de un auto, se habla de una persona corriendo, pero en realidad lo que nosotros utilizamos es el modelo de una partícula para independizarnos de qué parte del tren, por ejemplo, de qué parte del tren estamos hablando. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora veamos qué es la posición. ¿Sí? A ver. ¿Qué es la posición acá? Nosotros hablábamos recién del movimiento de un vehículo que tenía que ver con el cambio de posición. En el movimiento de una partícula, esto es muy importante, se conoce por completo si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo movimiento, en todo momento, perdón. ¿Estamos?
La posición de la partícula es la ubicación de la partícula respecto a un punto de referencia elegido que se considera un punto de referencia elegido que se considera el origen de un sistema de coordenadas. Nosotros cuando hablamos de posición, hablamos de un vector posición. El vector posición es R, el vector posición, y tiene, en este caso, en el espacio, tiene tres componentes. X, Y Z, que son los valores de la posición en cada dirección, y J y K, que son los vectores unitarios que le da la dirección en ese eje, que sería eje X, eje Y y eje Z. Como lo podemos ver acá en el dibujo, el vector posición es un vector que tiene origen en el origen de coordenada y el extremo en donde está la posición de la partícula. ¿Está bien? Esta es la posición de la partícula es una de las variables básicas del movimiento junto con el tiempo y se mide en el sistema internacional, se mide en metros. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno, seguimos. No, para el otro lado. Ahí está. Ah, porque me ha quedado todo rayado. Espérenme un minuto. Acá lo vamos a borrar porque si no va a quedar todo rayado. Porque estamos rayando la pantalla. Ok, ahí está. La posición se puede dibujar en un sistema de referencia en una o dos dimensiones como se muestra en la figura A y la figura B. En el caso de tener una sola dimensión sería este caso y en el caso de tener dos dimensiones sería esto. Entonces, en el caso de una dimensión, el valor del vector posición es en la dirección X multiplicado por el versor Y. Y en el caso de dos dimensiones, el vector posición va a tener XY más IJ. ¿Estamos? Eso sería caso de las dos de una o dos dimensiones. Veamos acá lo que es el concepto de desplazamiento. El desplazamiento se define como el cambio de posición de una partícula en el espacio. Para indicar los cambios o diferencias finitas en cualquier variable en física, se usa el símbolo, esta letra delta, que es una letra griega, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos delta R, sería el cambio de posición. ¿Sí? En una magnitud vectorial, este sería el desplazamiento, ¿está bien? Y es el cambio de posición, la posición en el punto 2 menos la posición, el vector posición en el punto 1. Este desplazamiento es independiente de la trayectoria que siga para cambiar de posición. Para determinarlo se necesita conocer la posición inicial y final, ¿está bien? De la partícula, si no, eso no lo podemos calcular. El desplazamiento es un vector que puede ser positivo, negativo o cero. Se mide en metros según se dibuja en el esquema de la figura C. Ahí vamos a ver. Acá lo tenemos. ¿Está bien? En una dimensión, dos dimensiones, el desplazamiento sería esto. Por ejemplo, acá sería en una dimensión. Delta X sería el desplazamiento, que sería la posición final menos la posición inicial por el versor unitario Y. Y en dos dimensiones sería la posición final menos la posición inicial, XY más IJ y sub IJ menos XY menos XF más IFJ. Eso sería en dos dimensiones. Como lo pueden ver acá ustedes, una partícula, por ejemplo, puede seguir esta trayectoria, pasa por la posición 1, llega a, esa sería la posición 1, sigue a través de esta trayectoria, pasa por la posición 2 y sigue, que esto sería la trayectoria de la partícula, ¿verdad? ¿Sí? Pero sin embargo,
en el punto 1, la posición sería R1. Ese es el vector posición del punto 1, ¿sí? Que pasa por el punto 1. Bueno, y acá, este es el vector posición por el punto 2. Por lo tanto, el desplazamiento es la diferencia entre el vector posición final y el vector posición inicial. Seguimos. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ver el movimiento en una dimensión, ¿sí? Este movimiento en una dimensión. Entonces lo vamos a considerar el movimiento sobre el eje X, ¿de acuerdo? Fíjense que el movimiento de la partícula queda totalmente especificado si conocemos la posición en el espacio en todo instante. Ahora, imagínense ustedes que acá, si me siguen acá en el dibujo, este es mi punto de referencia. Ahí donde X va a ser igual a 0. ¿Está bien? En este caso, si nosotros consideramos acá que supongamos que este es el eje X, ¿está bien? Esta es la parte negativa, esta es la parte positiva. Parte positiva. Y empezamos a contar desde acá. Este es nuestro punto de referencia. Empezamos a contar. Podemos observar que este vehículo avanza hasta la posición A, luego pasa por la posición B y luego retrocede a la posición C, que es esto, lo que tienen ustedes acá, tendría que estar a continuación acá. Pero como no lo podemos dibujar porque sería kilométrico el dibujo, entonces quedó ahí. Está dividido en dos partes. ¿Sí? Bien, este es el eje X. Imagínense así. Entonces, este es mi punto de referencia. ¿Sí? Empiezo a contar con el cronómetro cuando el auto pasa por el punto A, luego pasa por el punto B y luego retrocede al punto C, punto D, punto E y a la posición final F, ¿verdad? Este movimiento del vehículo nosotros lo podemos ver acá en la tabla de posición, ¿sí? La posición en función del tiempo. Fíjense, en la posición A va a estar en un tiempo igual a 0 y se encuentra a 30 metros del origen de coordenadas. En la posición B está al cabo de los 10 segundos de iniciado el movimiento y se encuentra a 52 metros del origen. En la posición C pasa a los 20 segundos a los 38. ¿Qué significa que ha disminuido la posición? Fíjense acá, que está de vuelta el auto, ¿verdad? Cuando llega a la posición D, a los 30 segundos, ya está en 0, en el origen de coordenadas. Cuando pasa por la posición E, ya está a 40 segundos del comienzo del movimiento, está en menos 37. ¿Qué quiere decir? Que ya se fue hacia el otro lado del eje, del origen de coordenadas. Y cuando estamos en la posición F, la posición final, a 50 segundos de haber iniciado el movimiento, está en una posición de menos 53. ¿Está bien? Ahora bien, si nosotros lo representamos en esta gráfica de posición en función del tiempo, ¿está bien? Fíjense, acá nosotros tenemos el 0. Déjenme borrar un poquito. Acá nosotros tenemos el 0. Este es el 0, el origen de coordenadas. ¿Está bien? Este es el tiempo, el eje del tiempo. ¿Sí? Este eje que está acá es el de posición. ¿De acuerdo? Medido en metros. Ponemos la unidad sobre el eje para no repetirlo en cada número que tenemos ahí. Fíjense, cuando el auto está en la posición A, en un tiempo igual a 0, se encuentra a 30 metros del origen. Si nosotros vemos acá
en la gráfica, voy a borrar un poquito esto. Si vemos en la gráfica, este sería un tiempo igual a 0 y el vehículo está en la posición a 30 metros con respecto al origen de coordenadas. Una vez que pasa de la posición a la posición B, a 10 segundos, fíjense acá, 10 segundos, el auto en 10 segundos está a 52 metros del origen. Entonces, esto sería acá 52 metros, en el caso de 10 segundos. Es decir, esta tabla de valores que tenemos acá de posición en función del tiempo lo podemos representar en una gráfica de posición en función del tiempo. Y así podemos ir representando el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas al respecto? ¿Algo que les haya quedado duda? No, profe. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a definir la velocidad promedio de una partícula, siempre en una dimensión. Fíjense acá, cuando pasa del punto A al punto B, hay un desplazamiento. En este caso, el desplazamiento de la partícula sobre el eje X va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. En este caso, como es el movimiento unidimensional, podemos prescindir de la notación vectorial. Entonces, el desplazamiento lo podemos expresar como un cambio de posición. ¿Está bien? ¿Cuál sería la posición inicial? La posición en A. La posición final, la posición en B. Entonces, la posición final menos la posición inicial me daría el desplazamiento de esa partícula, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. ¿Y en qué tiempo se produjo ese desplazamiento? Bueno, en el tiempo que transcurrió, que pasó por el punto A hasta el punto B. ¿Está bien? Este sería el intervalo de tiempo. ¿Cómo expresamos el intervalo de tiempo? Con delta t. Ese sería un intervalo de tiempo. ¿Qué sería? Tiempo final menos tiempo inicial. Si tenemos el intervalo de tiempo, tenemos el desplazamiento de la partícula entre el punto A y B, podemos definir a la velocidad promedia, ¿sí?, como el desplazamiento de la partícula dividido en el tiempo que se desplazó esa partícula, ¿no es cierto? Sabemos que el desplazamiento se expresa como la posición final menos la posición inicial y el intervalo de tiempo se expresa como el tiempo final menos el tiempo inicial. Por lo tanto, el cociente de esto queda expresado como la velocidad promedio. Ahora miren, si nosotros tenemos que XF es mayor que XY, la posición final es mayor que la posición inicial, ¿cómo va a ser delta X? ¿Va a ser positiva, negativa o cero? Va a ser ¿Cómo, profe? positiva. Ah, Si la posición final es mayor que la posición inicial, entonces el desplazamiento va a ser positivo. En este caso, la velocidad promedio en X, esta es la velocidad promedio en X, la velocidad en X promedio va a ser positiva, ¿verdad? Para indicar positivo yo le pongo mayor que cero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si si la posición final es menor que la posición inicial? Bueno, en este caso, delta X va a ser menor que cero y la velocidad en X promedio va a ser también negativa, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser negativa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Bien, ¿qué representa la velocidad promedio de la partícula en ese intervalo de tiempo? Como la pendiente de la recta que une los dos puntos. Eso indica la velocidad promedio. A ver, ya me fijo acá en el chat. Entonces, no me quiere borrar. Ustedes saben que voy a tener que cambiar de pantalla porque esto no me... No sé por qué no, las funciones no me están... No me están... A ver, denme un minuto. Ahí veo el chat. Denme un minuto. ¿Qué hice? A ver. Ahí está. Están contestando en el chat. Perfecto. Vamos a ponerlo en PDF. Eh, ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Ok, ok, perfecto. Bueno, ahora me va a ser mucho más fácil para marcar sobre la diapositiva. Entonces no tengo que estar borrando. Bueno, estamos en la velocidad promedia, ¿sí? ¿Qué representa en el dibujo acá? ¿Qué representa ahí? La pendiente de la recta que une el punto A con el punto B. Ahora fíjense si yo uno el punto A con el punto B. ¿Cómo va a ser, con el punto D? ¿Cómo va a ser la pendiente ahí? Entre el punto A y el punto D es positiva, ¿verdad? Es hacia arriba. Y entre el punto A y el punto D, Negativa. ahí va a ser negativa. ¿Está bien? Ahí el desplazamiento es negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la velocidad promedia va a tener una pendiente negativa, un valor negativo, que va representado por la pendiente. Muy bien, ¿cuáles son las propiedades de la velocidad promedio de una partícula? Bueno, en este caso es independiente del recorrido que siga la partícula entre dos puntos. Fíjense que nosotros el recorrido no lo hemos tenido en cuenta, sino simplemente el punto inicial y el punto final. ¿De acuerdo? Es proporcional al desplazamiento, que solo depende de las posiciones iniciales y la posición final. El módulo de la velocidad promedia, ojo con esto, no es la rapidez promedio. ¿Está bien? Ya lo vamos a definir. Es muy importante reconocer la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. ¿Sí? Ojo con eso. El desplazamiento de una partícula se define como el cambio de posición en algún intervalo de tiempo. Conforme la partícula se mueve de una posición inicial a una posición final, a su desplazamiento se conoce como delta X, posición final menos posición inicial. El desplazamiento es un ejemplo de una cantidad vectorial. Ojo con eso, que es una cantidad vectorial. ¿Está bien? ¿Sí? Muchas otras cantidades físicas, incluida la posición, la velocidad, la aceleración, también son magnitudes vectoriales. Ojo con eso. En cambio, la distancia es una magnitud escalar. ¿Y qué es la distancia? Es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula. ¿Estamos? Por ejemplo, una partícula se mueve de acá, por ejemplo, hasta acá. ¿Sí? Esta es la posición inicial y la posición final. ¿Cuál sería el desplazamiento?
El desplazamiento es una magnitud vectorial. Posición final menos posición inicial, ¿verdad? ¿Y cuál sería la distancia la distancia recorrida por la partícula? El arco. El arco. Este arco es la distancia recorrida por la partícula. ¿Está bien? ¿Sí? Pueden ser iguales la distancia recorrida por la partícula y la magnitud del desplazamiento. Cuando hablo de magnitud del desplazamiento es el módulo, ¿verdad? ¿Pueden ser iguales? Sí. ¿Puede ser la magnitud del desplazamiento mayor que la distancia recorrida? No. ¿Sí? Siempre la magnitud del desplazamiento es igual a la distancia recorrida o menor a la magnitud, la distancia recorrida es mayor o igual a la magnitud del desplazamiento. El desplazamiento no puede ser, la magnitud del desplazamiento no puede ser mayor que la distancia recorrida. A lo sumo igual. Sí, me levantaban las manos por ahí. Dígame, cuénteme. ¿O está probando las aplicaciones de Zoom? Háblame por el chat, por favor. Me parece que se arrepintió. Ah, estaba probando las aplicaciones, no hay problema. Ramiro, no hay problema, no hay problema. ¿Estamos? Entonces, ¿quedó claro esto de lo que es el desplazamiento? Lo que es el desplazamiento y la distancia recorrida. Esto es magnitud vectorial y esto es una magnitud escalar. Ustedes saben bien cuáles son las magnitudes escalares y vectoriales, ¿verdad? Eso lo tienen claro. Sí. Ok, perfecto. La distancia, dice acá, por lo que tenemos acá abajo, para continuar, la distancia siempre se representa con un número positivo. No, a diferencia que el desplazamiento puede ser positivo o negativo, en este caso la distancia siempre es un número positivo. Mientras que el desplazamiento puede ser positivo o negativo. Ya lo hemos visto de acuerdo a la posición final con respecto a la posición inicial. ¿Estamos? Bueno, y entonces ahora ya vimos lo que era la velocidad promedio, ahora veamos lo que es la rapidez promedio. Dijimos que no era el módulo de la velocidad promedio. ¿Qué era la rapidez promedio? Bueno, la rapidez promedio de una partícula es una cantidad escalar, que sería esto, ¿no es cierto? Y se define como la distancia total recorrida por la partícula dividida en el intervalo de tiempo requerido para recorrer esa distancia. Esto es una magnitud, como dijimos, magnitud escalar o vectorial. ¿Eh? Magnitud Vectorial. escalar. Ah, Es mira. una magnitud escalar. ¿De acuerdo? Esto es escalar. La Ah. distancia, como dijimos recién, siempre es positiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la rapidez promedio. Bueno, así como la rapidez promedio, la velocidad promedio, también en el sistema internacional se miden en metros sobre segundo. No lo dijimos anteriormente, pero lo decimos ahora. La velocidad promedia, la velocidad promedia, la unidad de la velocidad promedia es metros sobre segundo para el sistema internacional. ¿Estamos? Esas son las unidades. Perfecto, muy bien. Recordad, acá rapidez promedia, distancia dividida en el tiempo. Intervalo de tiempo que recorre esa distancia. Y velocidad promedio es el desplazamiento dividido en el tiempo que se produce ese desplazamiento. Esto es una magnitud vectorial y esto es una magnitud escalar. Siempre, ¿no? Bien. Velocidad promedia, dice transición de velocidad promedia a velocidad instantánea. ¿Se acuerdan de este gráfico, verdad? Este gráfico era el que representaba el movimiento de la partícula, ¿no es cierto? Que en un tiempo igual a cero está en la posición A, después en el tiempo de 10 segundos está en la posición B, en el 20 segundos en la C, en 30 segundos en la D,
40 segundos en la E y 50 segundos estaba en la posición F, ¿verdad? Nosotros dijimos que la velocidad media, por ejemplo, entre el punto A y el punto B era igual a la pendiente que teníamos acá de la recta que unía A y B, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entre A y B. ¿Y cómo se calculaba esa pendiente? Bueno, se dividía el desplazamiento que tenía, posición final menos posición inicial, dividido en el intervalo de tiempo que se produce ese desplazamiento, tiempo final menos tiempo inicial. ¿De acuerdo? Así yo podría hacer entre A y C, así podría hacer entre A y D, así podría hacer entre A y E, o B y C, o tomar otros puntos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que en este caso, como yo les decía recién, vamos a borrar y vamos a dejar solamente estos. Este tiene pendiente positiva y este otro, fíjense, entre A y F, entre A y F, si bien digo, tiene pendiente negativa. ¿De acuerdo? En este caso, la velocidad promedia entre A y F es negativa y entre A y B es positiva. ¿De acuerdo? Ahora veamos qué es la velocidad instantánea. Por ejemplo, si vamos a tomar el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Siempre usamos la gráfica de posición en función del tiempo, ¿verdad? Esto representa eso, la gráfica de posición. Veamos la velocidad instantánea. ¿Qué se refiere a la velocidad instantánea? Bien, veamos entre el punto A y el punto B. Supongamos que nosotros queremos calcular la velocidad instantánea. Esta partecita que está acá está ampliada acá. Yo les voy a dar unos segundos para que ustedes lo ubiquen. ¿Sí? Es como si nosotros a esta parte le hacemos un zoom. Solamente dibujamos ese sector acá. Ahí me pregunta María, las dos se escriben con B. Sí, pero una es vectorial y el otra es escalar. ¿Sí, María? Bien. ¿Me siguen? Esto es el zoom de esa partecita. Bueno, miren, acá tengo el punto A y acá tengo el punto B. Perdón, al revés, el punto A y acá tengo el punto B. Esta, la pendiente de la recta que une A y B, es la velocidad promedia, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, fíjense si a este punto B lo acercamos al punto A, la pendiente se va a ir haciendo cada vez más vertical. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Lo vamos achicando el tiempo. Ese intervalo de tiempo delta t que teníamos nosotros acá, lo vamos haciendo más pequeñito. Acá vamos a tener otro delta t. A ver si puedo. No, esto. Ahí. Este es el delta t que tenemos nosotros acá. Delta t. Si lo achicamos más, ¿qué va a hacer? La pendiente va a ir aumentando, ¿verdad? Si lo achico más al delta t, ¿qué va a pasar? Más pendiente. Hasta que va a llegar un momento en que esta recta que nosotros teníamos que unía el punto A al punto B, solamente va a tocar en un solo punto en A, que sería la línea verde esta. ¿Cómo se llama esa recta que toca en un punto la curva? Tangente. Tangente, correcto. La recta, ¿sí?, se va a hacer tangente en A. Bueno, ahora veamos matemáticamente. ¿Qué sería esa tangente? La pendiente de esa tangente en A sería la velocidad instantánea de la partícula en ese punto. ¿Está bien?
¿sí? Y veamos cómo se hace matemáticamente. Bueno, la velocidad instantánea de la partícula, Bx en el punto A, se lo puede escribir como el límite de delta x dividido en delta t para un delta t que tiende a cero. ¿Se acuerdan que nosotros íbamos haciendo más chiquitos los delta t? ¿Está bien? Eso, en el cálculo, este límite de delta x sobre delta t, cuando delta t tiende a cero a un intervalo de tiempo muy pequeñito, se lo escribe como la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, la velocidad instantánea va a ser igual a la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Perfecto. ¿Y qué va a hacer esto? Si antes, fíjense, yo voy a borrar acá. Si la velocidad promedia era la pendiente de la recta secante, que sería entre el punto A y el punto B, ¿qué sería la velocidad instantánea? ¿La pendiente de quién? De la tangente. Correcto, la pendiente de la tangente. ¿Estamos? Exactamente, la pendiente de esta recta verde que tenemos acá. ¿Sí? La unidad de la velocidad instantánea sigue siendo la misma unidad que teníamos nosotros, que era metro sobre segundo. ¿Sí? ¿Y qué sería la rapidez instantánea? ¿Eh? A ver, ¿qué sería la rapidez instantánea? Cuando hablamos de rapidez, hablamos del módulo de la velocidad. En este caso, la rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea. Como la velocidad instantánea es una magnitud vectorial, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de rapidez instantánea como el módulo de la velocidad instantánea. ¿Sí? Fíjense que acá lo pusimos de nuevo. La rapidez instantánea de una partícula se define como el módulo del vector velocidad instantánea. ¿Sí? En este caso sí. La rapidez instantánea siempre es positiva. ¿De acuerdo? La rapidez instantánea no tiene dirección asociada. Por lo tanto, no tiene signo algebraico. ¿Está? En cambio, la velocidad instantánea puede ser positiva o negativa, dependiendo de qué. Dependiendo de qué. Esta es una gráfica de posición en función del tiempo. Esa pendiente de esa tangente, ¿qué es? ¿Positiva, negativa? Positiva, ¿verdad? ¿Sí? Acá, la pendiente de esa tangente, negativa, ¿verdad? Y si yo hago una tangente así que no tiene pendiente, ¿cuánto es la velocidad en ese caso? Cero, correcto, Agustín. Cero. Si no tiene pendiente, no tiene velocidad. Perfecto. Muy bien, Ramiro también. ¿Sí? Perfecto. Y ahora llegamos al movimiento rectilíneo uniforme que ustedes lo recontran conocen porque lo han visto en el cursillo de ingreso. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante, que la velocidad es constante, que la velocidad es constante, que se mueve en línea recta, ¿sí? Ahí está. ¿Se acuerdan de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad instantánea y la velocidad promedio son iguales. Si la velocidad es constante, decimos que no hay aceleración. ¿Está bien?
Este es su índice X, quiere decir que estamos trabajando en la dirección X. Por lo tanto, si la velocidad instantánea y la velocidad promedio son iguales, podemos decir que la velocidad instantánea y la velocidad promedia en el movimiento rectilíneo es igual al desplazamiento dividido en el intervalo de tiempo del desplazamiento. Por lo tanto, puedo decir que delta X, el desplazamiento, que es posición final menos posición inicial, es la velocidad en la dirección X por el intervalo de tiempo delta T. ¿Está bien? Esta sería la ecuación de posición en función del tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta una posición final de una posición inicial por más la velocidad por delta T. Ahora, si en este caso ustedes saben que delta T es igual al tiempo final menos el tiempo inicial, y para simplificar la ecuación decimos que el tiempo inicial es igual a 0, donde empiezo a contar el tiempo. Y el tiempo final es simplemente t, voy a decir que entonces que esta ecuación x final por x inicial se convierte en esta ecuación que es tiempo, que ustedes ya la conocen. ¿Está bien? Que es la posición en función del tiempo, posición del tiempo para ¿qué tipo de movimiento? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? La velocidad se mantiene constante. Esa ecuación seguramente ustedes ya la han usado. ¿eh? No, el rozamiento lo vamos a ver cuando veamos dinámica, Ramiro. No, acá está libre de rozamiento. ¿Sí? Libre de rozamiento. ¿Estamos? Porque si consideramos el rozamiento ya estaríamos involucrando fuerzas resistivas, y ya dijimos que la cinemática no estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que las producen, ¿cierto? ¿Estamos? O las que la producen o las que disminuyen su velocidad. ¿Estamos? Bien. En este caso, la representación gráfica del movimiento rectilíneo de la posición en función del tiempo sería una recta. Acá está la posición inicial, acá está la posición final, ¿sí? Y este es el intervalo de tiempo, este es el tiempo acá desde 0 hasta el tiempo t. Fíjense que en la pendiente de esta función va a ser delta x sobre, en este caso, delta t. Que eso me daría la velocidad en el caso de la velocidad en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos? Esa es la gráfica de posición en función del tiempo de una partícula en velocidad constante. ¿Y cuál sería la gráfica de velocidad en función del tiempo? Si yo tengo una gráfica de velocidad en función del tiempo, velocidad para el MRU, suponiendo que sea una velocidad positiva, ¿cómo va a ser? Una constante. La velocidad sigue una línea paralela al tiempo. La velocidad es constante. Y ustedes saben que el área de esta gráfica que tenemos acá, ¿sí? ¿Saben que esa área corresponde al desplazamiento? El desplazamiento de la partícula es igual a delta x, que es igual a b por t. Fíjense que el área tiene una base de t y una altura de b. B por t es el área de todo este rectángulo, y eso equivale al desplazamiento. Es decir, delta x, el desplazamiento de la partícula, es b por t. Entonces, en la gráfica de velocidad en función del tiempo, toda el área que queda debajo de la curva es igual al desplazamiento de la partícula. ¿Cuál es el área, che? Ramiro?
Esta área, ¿querés que lo dibujemos más grande? Bueno, ahí lo vamos a dibujar. A ver si podemos. Esta es una gráfica de velocidad en función del tiempo. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de velocidad es constante, ¿sí? Constante en el tiempo, ¿sí? ¿Qué significa constante? No tiene esta gráfica, no tiene pendiente, es una recta paralela al eje del tiempo. ¿Está bien? Yo lo que les decía, el área que queda debajo de la curva, ¿cómo calcularías esa área? Bueno, la base por la altura, ¿está bien? Toda esa área representa el desplazamiento de la partícula. Fíjate vos que esa área sería velocidad por tiempo, ¿está bien? Y la velocidad por tiempo va a ser igual al desplazamiento que sufre la partícula. ¿Sí? Que sería de otra manera, velocidad por tiempo igual a x final menos x inicial. ¿Me seguís ahora? Ok, bueno, perfecto. Solamente en el área de velocidad en función del tiempo. ¿Estamos? Ok, ahí está. Bien. Definición de aceleración. ¿Qué tenemos acá en aceleración? ¿Cuándo vamos a tener una aceleración? Bueno, veamos. Cuando la velocidad de una partícula varía en el tiempo, se dice que está sometido a una aceleración. Ojo, que la aceleración de la partícula es una magnitud vectorial. Por lo tanto, puede cambiar en módulo, puede cambiar en dirección o ambas cosas pueden cambiar, ¿sí? En módulo y dirección. Cualquiera de esas tres situaciones cambia el módulo de la velocidad, cambia la dirección de la velocidad o el sentido, o ambas, módulo de dirección, van a producir una aceleración. ¿Está bien? En el caso del movimiento rectilíneo, lo único que puede cambiar de la velocidad es el módulo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no puede cambiar la dirección. ¿Está bien? Entonces, en el movimiento rectilíneo, lo único que puede cambiar la velocidad es el módulo. Puede aumentarlo o puede disminuirlo. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengamos una partícula que en un instante de tiempo inicial, final, tenemos un intervalo de tiempo delta t. ¿Sí? Y si el módulo de la velocidad en el movimiento, estamos hablando del movimiento rectilíneo, ¿no es cierto? Se mueve a lo largo del eje X. Tenemos una velocidad en X inicial, una velocidad en X final. Entonces la variación de la velocidad sería el cambio de la velocidad, ¿no es cierto? Entonces podemos definir a la aceleración promedia como el cambio de la velocidad dividido en el intervalo de tiempo que eso se produce. Por lo tanto, yo lo puedo escribir velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final sobre menos tiempo inicial. El módulo de la aceleración tiene dimensiones longitud sobre tiempo al cuadrado, es decir, que la unidad en el sistema internacional de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración promedia y la unidad sería metro sobre segundo al cuadrado. En el caso de la aceleración instantánea, ¿sí? La aceleración instantánea vamos a definirlo de manera similar a la velocidad instantánea como el límite de la variación de la velocidad dividida en el intervalo de tiempo cuando delta t tiende a cero.
Y esto, en lenguaje de cálculo, se puede escribir como la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo. ¿Está bien? Fíjense que acá tenemos un dibujito, acá la velocidad inicial, acá la velocidad final. Tiempo inicial, tiempo final. Si nosotros vemos la gráfica de velocidad en función del tiempo, acá, no sé si está muy pequeña, cuando pasa por el punto A, cuando pasa por el punto B, la pendiente de la recta que une el punto A y el punto B es la aceleración promedio. ¿Está bien? Pero la pendiente de la recta tangente va a ser la aceleración instantánea. ¿De acuerdo? ¿Sí? También se puede definir como la derivada segunda del espacio con respecto al tiempo. ¿Qué decimos en esto? Si tenemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, y ustedes recuerden que la velocidad en x era igual a la derivada de x con respecto al tiempo, entonces podemos reemplazar acá, en vez de poner bx, ponemos derivada de x con respecto al tiempo. ¿Y esto qué sería? La derivada segunda de x con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Estamos? También se puede expresar de ambas maneras. Y llegamos al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya lo han visto ustedes, las ecuaciones las han visto en el curso de ingreso. Acá la aceleración promedio y la aceleración instantánea es la misma. Por lo tanto, podemos escribir que la aceleración es igual al cambio de la velocidad dividido en el tiempo que se produce ese cambio de la velocidad. Si consideramos el tiempo inicial igual a 0 y un tiempo final igual a t, podemos tener la ecuación de aceleración, ¿no es cierto? En este caso, la aceleración instantánea en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. De esta misma ecuación, podemos decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Y en el caso, también podemos decir que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración en x. Esas son todas ecuaciones que ustedes ya las han visto, que simplemente las estamos repasando. ¿Sí? Y acá tenemos la representación gráfica para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta gráfica, la primera gráfica, es la posición en función del tiempo. La segunda gráfica es la de velocidad en función del tiempo. Y la tercera gráfica es la de aceleración en función del tiempo. Como pueden ver acá la tangente en la posición inicial es la velocidad inicial y la tangente en la posición final, la pendiente de la tangente en la posición final es la velocidad final. ¿Está bien? En este caso tenemos la velocidad en función del tiempo. Acá van a ver que esta es una recta, lo que tenemos acá de una velocidad inicial es una recta, ¿sí? Y acá tenemos una recta con pendiente, puede ser positiva o negativa, y en este caso de la aceleración en función del tiempo es una constante. ¿Está bien? A partir de este gráfico de velocidad en función del tiempo, también podemos calcular el área que tenemos acá y vamos a ver el desplazamiento de la partícula. ¿Sí? Si ustedes se animan a descomponer esta gráfica, acá tengo un rectángulo y acá tengo un triángulo, entonces puedo decir que el rectángulo más el triángulo va a ser igual a delta x. Si ustedes se animan, ¿cómo sería el área del rectángulo? ¿Base por altura? Base por altura. Entonces, DI
BI por tiempo. ¿Está bien? Este es tiempo y este es BI. ¿Y cómo sería el triángulo? Fíjense que acá A por T es la velocidad final menos la velocidad inicial. Medio aporte. Pero acá tenemos la base, tenemos A por T es esta altura. A por T es la altura. ¿Está bien? Esa es la altura, pero me falta la base. Por tiempo sobre 2, porque es un triángulo. ¿Está bien? ¿Y eso qué me daría? Bx inicial por tiempo más 1/2 de A por T cuadrado. ¿No es la de desplazamiento de la partícula? ¿No es la misma ecuación? ¿Sí? Perfecto. Entonces pueden sacarla de la gráfica. Y esta área, en el caso de la aceleración en función del tiempo, esta área que me daría, esto sería A por T. ¿Qué me daría A por T? El desplazamiento. No, delta V, que es velocidad final igual a velocidad inicial más A por T. Si velocidad final menos velocidad inicial es igual a A por T, ¿qué sería? El cambio de velocidad. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Estamos? Perfecto, muy bien. Esas son las interpretaciones de las gráficas, ¿no? También podemos tener que la velocidad promedia, en este caso, que nosotros acá en el movimiento rectilíneo uniformemente variado estamos trabajando con aceleración constante. Siempre la aceleración es constante, no, pero por un modo de simplificar el análisis del estudio, la aceleración nosotros la consideramos constante. En el caso de la aceleración constante, también podemos tomar una velocidad promedia con un promedio matemático de la velocidad, es decir, velocidad inicial más velocidad final dividido en 2. Esto solamente se da en el caso de aceleración constante. ¿Está bien? Por lo tanto, el desplazamiento de una partícula también lo podemos expresar de esta manera, velocidad promedia, que va a ser igual a 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final por delta t. Simplificando todo eso, ya tengo otra ecuación, ¿sí?, de posición como en función de la velocidad y el del tiempo. Esa no sé si la han utilizado, pero bueno, está ahí, la pueden usar. Acá están deducidas todas las ecuaciones, no la vamos a deducir ahora, pero ustedes tienen esta que es la posición en función del tiempo, después tienen esta que es, fíjense que en esta ecuación no tiene la variable tiempo, a veces es muy útil, ¿no es cierto? Porque como dato no tenemos el tiempo, y esta es la velocidad en función de la posición para una aceleración constante, en función de la posición ¿sí? A lo mejor ustedes la han visto en algún momento como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces AX por del X final menos X inicial. Esta la pueden haber visto de esa manera. ¿Sí? Están deducidas las ecuaciones, las pueden mirar ustedes. ¿Sí? Por una cuestión de tiempo no la vamos a analizar. Y acá les hice un resumen que dice ecuaciones cinemáticas para el movimiento movimiento de una partícula bajo aceleración constante. Ecuaciones cinemáticas para el movimiento de una partícula bajo aceleración. ¿Sí? Estas son un número que tiene Serway, que yo se los he dejado ahí, y las ecuaciones serias. La velocidad en función del tiempo, la posición en función de la velocidad y el tiempo, creo que es nueva para ustedes. La posición como función del tiempo, esta sí la han utilizado bastante en el curso de ingreso, y esta es la velocidad en función de la posición, que también es muy útil porque a la hora de resolver problemas donde no tengo datos como tiempo, entonces esa ecuación no tiene tiempo.
¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos? Ahora lo que les faltaría a ustedes, lo que les faltaría a ustedes es leerlo de nuevo y si hay alguna duda, preguntar. En el parcial, María Victoria me dice, para el parcial hace falta demostrar el desarrollo. No, no, María Victoria, no va a haber desarrollo en este caso para el parcial. ¿Está bien? Solamente va a ser conceptual. Va a haber preguntas múltiple opción con 4 posibles respuestas. Una es la correcta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y no quiero abusar del tiempo de ustedes. El otro tema que nos quedaría es la caída libre. Fíjense que la caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración ahora se cambia por la aceleración de la gravedad, que es G, ¿no es cierto? Donde G tiene un valor promedio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, no puede tomar otro valor, en este caso en la Tierra, cerca de la superficie de la Tierra, y en vez de las ecuaciones que teníamos nosotros, en vez de escribirlas en X, las cambiamos y las escribimos en Y. ¿Está bien? ¿Qué es esto de la caída libre? Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad sin importar su movimiento inicial. Los objetos que se lanzan hacia arriba o hacia abajo y los que se liberan desde reposo, todos están en caída libre. Me van a preguntar, profe, pero a mí me enseñaron tiro vertical y caída libre. Bueno, es simplemente para darles una ayuda a ustedes para ver en qué dirección está el movimiento. Pero todo es caída libre, ¿verdad? Un objeto en caída libre, en presencia de la Tierra, experimenta una aceleración de caída libre dirigido hacia el centro de la Tierra. ¿Qué significa eso? Que la aceleración de la gravedad siempre va a tener el mismo sentido. Como no le podemos, como es un movimiento en una sola dirección, y yo no le puedo dar la dirección a G, entonces simplemente la dirección de G se la doy con el signo y es siempre hacia abajo. G hacia abajo. ¿Sí? Si la resistencia, seguimos acá, si la resistencia del aire es despreciable, el movimiento ocurre cerca de la superficie de la Tierra, y si el intervalo de tiempo es muy pequeño comparado con el radio de la Tierra, la aceleración de la gravedad es constante durante el rango de movimiento. Y tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Este es un valor promedio. Puede tener en los polos y en el ecuador puede tener una variación, una pequeña variación. En algunos textos incluso a G lo toman como 10 metros sobre segundo al cuadrado para evitarse la parte decimal. ¿Sí? Simplemente. Pero nosotros la vamos a considerar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El movimiento es en la dirección vertical y la aceleración siempre hacia abajo y tiene una magnitud de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre se elegirá AI igual a G, a menos G, que sería menos 9,8. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros le vamos a poner el signo a las ecuaciones y vamos a independizarnos del signo de valor de G. ¿Sí? Donde el signo negativo significa que la aceleración del objeto, de un objeto en caída libre, hacia abajo. ¿Estamos? Acá les puse las ecuaciones. Fíjense que las ecuaciones son las mismas del movimiento rectilíneo uniforme, nada más que se han cambiado. Fíjense, X final va a ser igual a X inicial más aceleración por tiempo. Acá he cambiado A por G y en vez de poner X pongo Y. ¿Lo ven? Cambiamos el eje simplemente. Acá, posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Aceleración en X. Bueno, acá cambio el eje. En vez de X le pongo Y, acá Y también, ¿sí? Y acá en vez de ponerle más le pongo menos. ¿Qué es el menos eso? Es el menos de G.
Entonces, al ponerle el signo de G en las ecuaciones, ya me independizo de que si es positivo, es negativo y todo lo demás. ¿De acuerdo? Estas son las gráficas de tiro vertical. ¿Sí? Un objeto que parte de una posición inicial, ¿sí? Es lanzado hacia arriba, llega al punto más alto, en ese punto la velocidad se hace cero en ese instante y vuelve a caer hacia la Tierra. La velocidad inicial es positiva porque si es lanzado hacia arriba, un objeto es lanzado hacia arriba, bueno, en este caso el origen de coordenadas sería este porque tiene una posición inicial. Este sería una posición inicial, la velocidad inicial es hacia arriba, ¿está bien? Y es positiva hasta que llega a la altura máxima, luego es negativa, por eso está por debajo de la gráfica. Y la aceleración, que siempre es hacia abajo, menos g, fíjense que es constante, pero están en la parte negativa de la gráfica de aceleración en función del tiempo. ¿Estamos? Bueno. Bueno, creo que hasta acá vamos a llegar. Después de la clase que viene veremos un ejemplo de caída libre, ¿me parece? Y después vamos a ver el movimiento en dos dimensiones. No quiero abusar del tiempo de ustedes. Yo me quedo un ratito por si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Y los que ya no necesitan hacer preguntas, ya nos vemos el próximo lunes. ¿Les parece bien en este horario? Sí, profe, por mí no hay problema. Perfecto. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, que tengan una buena jornada, una buena semana. Nos estamos viendo por el Zoom